En el vídeo de hoy me encantaría presentarte una estrategia revolucionaria que te permitirá aprender el inglés de forma fácil, rápida y desde la comodidad de tu casa, ya que sí, por fin podremos comprender cualquier conversación con un nativo y hablar de forma fluida, ya que sí. Desgraciadamente, llevamos todos y cada uno de nosotros más de una década aprendiendo el inglés de forma errónea. Por esa misma razón no puedes ver películas sin subtítulos o interactuar en una conversación con nativos, ya que no logras comprender cómo hablan. Pero aún peor, eres incapaz de tener una conversación fluida con gente interesante de otros países. Y no es tu culpa, no es tu culpa. A mí me ha llevado mucho tiempo comprenderlo, pero esto es culpa del sistema educativo tradicional, que nos ha enseñado de forma nefasta, el inglés. ¿Y sabéis cuándo me di cuenta, chicos, chicas? Ni más ni menos que cuando fui a Columbia University, en la ciudad de Nueva York, a vivir a Estados Unidos para estudiar en una de las mejores universidades del mundo. Llego allí todo confiado para darme cuenta, bofetón derecho, de que apenas podía comprender una conversación de nativos, apenas podía comprenderla. Imaginad yo hablar con ellos. Un bofetón, un revés de realidad, que me permitió sentarme, aterrizar y empezar a indagar todo tipo de métodos alternativos para aprender el inglés como Dios manda, como lo haría un nativo, y no como un tal sistema educativo tradicional que no sirve para nada nos ha enseñado. Así que indagando métodos, me topé con uno que presenta una estrategia revolucionaria, así que en este vídeo os lo enseñaré, pero no lo haré solo, lo haré con su propio autor, Charlie, autor de su único método, Charlie's Way. Después de 15 años enseñando el inglés en sus academias físicas y después de haber creado una de las mejores academias del mundo de aprendizaje de inglés con más de 10.000 alumnos, Charlie, experto en inglés, vendrá a este vídeo para explicarnos, para hablarnos sobre este método y por qué es tan efectivo. Trataremos cosas sumamente prácticas que podréis aplicar desde hoy mismo en vuestras casas, pero entiendo que algunos de vosotros queráis ir un paso más allá, indagar un poco más sobre este método tan innovador, así que en el link de la descripción tendréis una clase gratuita en el que lo podréis hacer. Pasamos ahora con el vídeo. Una nueva forma muy eficaz de aprender el inglés. El sistema educativo es horrible cuando se trata de enseñar el inglés. Primero, porque trata el inglés como una lengua fonética, como sería el español. Ahora veremos lo que es. Pero es que aparte nos enseña el inglés de una forma totalmente contraria a lo que naturalmente lo aprenderíamos. Os pongo un ejemplo. Cuando somos niños, ¿en algún momento nosotros aprendemos de gramática? Claro que no. Simplemente estamos escuchando, mirando, observando, copiando y articulando. Es decir, nuestro único foco está en mecanizar el idioma. Mecanizar el idioma para mí es igual que una persona cuando aprende a tocar un instrumento musical. Cuando una persona aprende a hacer un deporte o algo mecánico como puede ser tejer, coser, cualquier cosa en la que hay una unión entre la mente y el cuerpo, en el que uno tiene que repetir gestos y casi muscularmente el cuerpo va aprendiendo y va registrando y va como quedándose en la memoria. El idioma es lo mismo, la posición de todas las posiciones de la boca, cuando hablamos, cuando ponemos la lengua de una manera, cuando proyectamos la voz de otra manera. Todo esto es algo que llevamos años haciendo y no nos damos cuenta, pero un niño pequeño ha pasado por un proceso de 3 o 4 años mecanizando. Según lo que nos indica Charlie, debemos olvidarnos de la gramática y primero centrarnos, obsesionarnos en mecanizar los sonidos de esa lengua. ¿Por qué? Porque el español sí que se lee tal y como se pronuncia, pero el inglés no. Lo leemos y la pronunciación es radicalmente distinta. Es por eso que no es un idioma fonético. Es por eso que Charlie nos recomienda olvidarnos de la gramática hasta que no tengamos un nivel desarrollado y centrarnos en los sonidos. Es un método donde vamos al grano a conseguir que una persona en poco tiempo entienda el idioma y pueda hablarlo sin tener que pensar en gramática y sin tener que traducir. Que hable con fluidez. ¿Cómo conseguimos esto que te estoy diciendo? Es a través de 4 habilidades, ¿vale? Una se llama Mastering Sounds, dominando los sonidos, los 48 sonidos del inglés. Connecting Words and Speech, conectando las palabras a la hora de hablar. Beautifying Sentences, embellecer tus frases, que luego explicaré más en detalle. Y Sounding Native, sonando como nativo, todas esas expresiones de palabras, formas de hablar que son coloquiales, que no son
nos enseñan en los libros y la gente se pierde en conversaciones con nativos. Charlie's Way consiste en entrenar 4 habilidades prácticas que podemos cultivar desde nuestra casa con 4 estrategias distintas. Tanto las 4 habilidades como las 4 estrategias prácticas las trataremos a continuación. Pasamos al siguiente punto, que es Mastering Sounds. Domina el inglés como si fueras un angloparlante. Como hablábamos, el inglés tiene una doble complicación. La primera de todas es que se escribe muy distinto a cómo se pronuncia. Y la segunda complicación es que en el inglés hay 48 sonidos, en cambio en el español hay aproximadamente unos 30. Es decir, hay 18 sonidos desconocidos para nosotros que debemos aprender sí o sí. Por eso Charlie nos recomienda que pongamos nuestro principal foco en dominar estos sonidos. Llegar a comprender y saber reproducir, ejecutar todos los sonidos del inglés. Si en castellano tenemos menos de 30 sonidos, en inglés hay 48, ahí hay cosas que hay que aprender. Y ni siquiera coinciden exactamente los sonidos del castellano con el inglés. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Esto se consigue con diferentes técnicas en las que se pide que el alumno entrene, ¿vale? Y se puede lograr en cuestión de semanas. No lleva muchísimo tiempo dominar los sonidos, pero hay que dedicar el tiempo, como he explicado antes, a el entrenamiento de 5 días. Os pongo un ejemplo. En inglés, todas las i's en un 90% de los casos se pronuncian como una e. Os pongo un ejemplo. Tú no dices what is it, dices what is it, what is it. La t se convierte en una r floja y la i, is, it, is it, what is it. Os pongo otro ejemplo. La R cuando se encuentra al final de la palabra se pronuncia de una forma distinta. Tú no dices brother, o no dices sister, o no dices paper. Tú lo que dices es brother, sister, paper. Haces ese sonido que es con la lengua una forma rara en el paladar. Pues así con muchos otros sonidos. Os pongo un ejemplo. Charlie se pronuncia Charlie. Yo digo Charlie cuando estoy hablando con vosotros en español porque me llega a la mente la R pronunciada al castellano, ese R fuerte, pero sería Charlie. Me atraganto incluso. Pasamos al siguiente punto, que es Connecting Words in Speech. Comprender a la perfección cualquier nativo. Una de las grandes diferencias entre el español y el inglés es que en español acostumbramos a pronunciar cada una de las letras de una palabra o de una frase, pero en inglés no ocurre así. Muchas de las palabras o términos que vamos a utilizar al hablar están contraídos, es decir, los omitimos, los saltamos. Ocurren las famosas, en francés se conocen así, liaison. Conectamos palabras y hay letras por ahí que se escapan. Esto es una habilidad que debemos aprender y se llama conectar palabras al hablar. Como he explicado, tenemos en inglés, por ejemplo, tienes don't you, tenemos la T con el you que lo unimos con ch, sonido CH. Dices you like apples, don't you? ¿Te gustan las manzanas, verdad? Eso es una forma que todos los nativos utilizan a veces. Y si no estás preparado, a veces te pierdes. Don't you. ¿Vale? O a veces you, hablando, por comodidad, decimos ya. En lugar de don't you, decimos don't you. Y esto lo hacen todos los angloparlantes en algún momento. See you, a veces decimos see ya. ¿No? Ok, see ya guys, see ya. Hasta luego. Entonces, you like apples, don't you? A veces vas a oír a gente que te diga esto. Muchas veces decimos that apple that is there, esa manzana que está allí. Sería muy incómodo para una persona decir that apple that is there. Nadie habla así. La gente dice that apple that is there. Está uniendo la T, enganchando con la siguiente palabra. That apple that is. Entonces se está uniendo. Pasamos a la tercera habilidad, que es Beautifying Words. Así, todos pensarán que tienes un alto nivel de inglés. Sí, hay la posibilidad de que la gente piense que tienes un nivel más elevado de inglés del que tienes realmente. Os pongo un ejemplo en castellano. Cuando yo suelto un sin embargo, un no obstante, un por ende, es mucho mejor
queda más rico a nivel lexical, culto, que si yo utilizara constantemente el pero. Os pongo otro ejemplo. Si yo suelto aquí un refrán o una frase hecha como sería más sabe el diablo por viejo que por diablo, evidentemente esto da un toque bastante culto, bastante diverso, bastante rico a mi español. Lo mismo podemos hacer con el inglés. Beautifying sentences, ¿vale? ¿Qué significa esto? Beautify, to beautify, es embellecer, hacer más bonito algo. Entonces, embelleciendo tus frases. ¿Qué consigue esto? Que de una manera inmediata puedes conseguir que alguien de repente parezca que tiene 2 o 3 niveles por encima del que tiene. Yo esto lo utilizaba, por ejemplo, cuando alguien me decía, Charlie, necesito hacer una entrevista de trabajo. Voy a hacer un discurso, me han mandado a un congreso a Nueva York. Tengo que dar una charla. No worries. Te voy a ayudar también con Beautifying Sentences. Te voy a enseñar unas palabras muy importantes para que de repente tu inglés suene más sofisticado. Deja de decir but no sé cuánto, but no sé qué, todo pero, I want to do this, but I think we should, but creo que deberíamos, pero, todo muy but, no. However. Entonces, we should do this, however, we should be doing this as well. Deberíamos hacer esto también. Nevertheless, incorporamos ese tipo de expresiones que dan riqueza a tu forma de hablar. Entonces, de repente tienes una persona que te habla y dice, nevertheless, we should change our objectives. Deberíamos cambiar nuestros objetivos. Nonetheless, otra manera de decir, sin embargo, que suena muy bonito, muy bien. Nonetheless, we shouldn't be taking risks. No deberíamos estar tomando riesgos. Y consigues que una persona en poquitas semanas hable mucho más sofisticado. Pasamos a la cuarta habilidad, que es sounding native. Habla como un nativo desde hoy. En todos los idiomas hay formas de decir las cosas que son propias de los nativos. Saber realmente que uno es nativo o no. Os pongo un ejemplo. En español hay la palabra guay. Guay sirve como adjetivo para decir que algo nos gusta, que ha estado divertido. La experiencia, el viaje, los amigos son guays. Lo mismo pasa con francés. Francés, por ejemplo, tenemos la palabra boulot. Boulot es trabajo. Tú no dices voy al trabajo, je vais au travail. Tú dices je vais au boulot. Así de claro. También puede ocurrir, ahora que se me ocurre también, pues con garçon. Garçon es chico a nivel gramatical, pero muy pocas veces utilizamos el término garçon cuando estamos hablando con amigos. Lo que vamos a utilizar es el término mec. Vas-y mec, on joue au foot. No decimos vas-y garçon, on joue au foot. Decimos vas-y mec, vamos a jugar al fútbol. Pues lo mismo pasa con el inglés. Expresiones coloquiales que utilizan en películas, en series, que la gente no entiende y son muy comunes en todos los contextos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de... tenemos una expresión como puede ser to figure out. To figure out, que significa resolver un problema o llegar a una resolución, una conclusión, es muy común en inglés. Pero si tú se lo dices a muchos alumnos de inglés, no entienden estas expresiones. Dices, we have a problem that we need to figure out. Tenemos un problema que tenemos que resolver. I can't figure out why she did that. Tú le dices a alguien, I can't figure out why she did that. Se te queda mirando como con cara de tonto. ¿Por qué? Porque has estudiado inglés de una manera muy académica, pero si tú escuchas a los nativos, figure out lo decimos todo el tiempo. Figure out es algo que decimos todo el tiempo, es decir, no puedo llegar a comprender. I can't figure it out. Súper común. Si tú le das estas expresiones a una persona, de forma inmediata entiende muchísimo más el inglés hablado. ¿Vale? Entonces, figure out es un ejemplo de sounding native. Otro ejemplo, la palabra stuff. Stuff, que se escribe S-T-U-F-F, es una palabra que utilizan todos los nativos todo el tiempo. Sin embargo, no está en los libros de texto. No es común. Stuff significa cosas. La gente aprende things. Where are my things? ¿Dónde están mis cosas? ¿Vale? I left some things in my car. He dejado algunas cosas en el coche. Pero muchas veces en inglés,
things decimos stuff. Cosas en general. So, in English we say, en inglés decimos, don't forget your stuff. Y hay gente que no entiende esto. Where's my stuff? Help me find my stuff. Y la gente se queda con cara de, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Llevo 10 años en la Escuela Oficial de Idiomas, más en no sé qué de Cambridge, más el último curso en Oxford. Pero no entiendo cuando le me dice, can you help me find my stuff? Stuff es cosas. Súper común en inglés, lo vas a oír en todos los países de habla inglesa, pero no se enseñan. Mi inglés ha mejorado dramáticamente desde que sigo de forma disciplinada cada día el método Charlie's Way. Os lo digo muy en serio. Dramáticamente mi nivel de pronunciación y comprensión, mi fluidez, estoy súper contento. Así que si vosotros también finalmente queréis aprender el inglés de forma rápida, hacer un gran progreso, mejorar vuestros resultados y de verdad ver en situaciones tangibles, vivirlo en la vida real, cómo vuestro inglés ha pasado al nivel superior, comprendiendo películas o hablando con nativos, expresándoos vosotros mismos, de verdad teniendo fluidez, os recomiendo que vayáis en el link de la descripción donde encontraréis una clase gratuita, una masterclass gratuita en la que Charlie os explica a la perfección, al detalle, todo su método. Ahora continuamos con el vídeo en el que vamos a explicar las 4 estrategias prácticas que podéis hacer desde hoy en vuestra casa para empezar a cultivar, a desarrollar estas 4 habilidades del método Charlie's Way. Pasamos a la primera estrategia, tip práctico, que es Double Repetition, doble repetición. En todos los vídeos, ya sea de aprendizaje de lenguas o de estudio, os he enfatizado mucho la importancia de la repetición. Es mediante la repetición que un niño aprende, es mediante la repetición constante que nosotros almacenamos datos, almacenamos recuerdos, almacenamos conocimiento, repetición aplicada en la vida real o repetición en nuestra casa de una información teórica. Hemos visto que si una persona repite una frase, no solo una vez, sino que se obliga a repetirla 2 veces, y así durante 5 días, conseguimos que la persona lo mecanice mejor y se lo retenga mejor en la memoria, ¿vale? Y esto se hace con todo, tanto con los sonidos como con las frases que aprenden. Nosotros normalmente no enseñamos palabras sueltas, sino que le enseñamos cómo es el habla natural en pequeñas frases o frases más largas, más complejas. Entonces es el double repetition. Por ejemplo, cuando yo estaba perfeccionando mi inglés, uno de los ejercicios prácticos que yo hacía en casa era fijarme en todas las palabras que yo utilizaba y encontrar su traducción para yo poderlas utilizar en inglés. Son palabras que utilizo en mi día a día, pues sería interesante conocer su traducción en inglés. Una vez yo conocía esas palabras traducidas en inglés, las palabras en inglés, escribía 2-3 frases para cada palabra y constantemente estaba repitiéndolas. Había esa double repetition constante. Es un ejercicio que podéis hacer desde hoy, desde la comodidad de vuestra casa. Pasamos al siguiente tip práctico, que es método Sing Along. La repetición no solo es positiva de cara a retener información, también es muy positiva de cara a copiar la forma en cómo el nativo articula una palabra. Es muy importante copiar la articulación con el método Sing Along, repitiendo exactamente los movimientos de la boca que hace un nativo al pronunciar una frase o una palabra. Muy importante exagerarlo. ¿Cómo lo podéis hacer? Con el método shadowing o el sombreado. Básicamente tú cuando estés mirando una película en versión original, un vídeo en YouTube, un podcast, lo que sea, repite exactamente lo que el nativo está diciendo, exactamente, haciendo ese movimiento de voz, shadowing, de forma articulada, muy marcada, muy calcada. Ojo, podrá parecer exagerado, pero debe ser así. Lo he llamado sing-along porque es una manera muy buena de ver, de cantar. En este caso no cantamos, pero hablamos a la vez. Es decir, hay unos audios de entrenamiento donde la persona está paseando, está en la ducha, está conduciendo y está entrenando con el método. Está escuchando y yo a lo mejor digo, por ejemplo, dices, I can't figure out why she did that. No entiendo por qué hizo eso, por qué ella hizo eso. Y estamos entrenando la expresión figure out, ¿no? Llegar a entender. Entonces, lo que se me oye 2 veces seguidas
y la persona tiene que repetir en la segunda vez. Tiene que coincidir hablar encima de mi voz. Entonces yo digo, I can't figure out why she did that. Y a la vez, I can't figure out why she did that. La primera solamente me limito a escuchar cómo se hace y la segunda me obligo a repetir a la vez para que mi ritmo coincida, mi entonación coincida con la voz de Charlie en el entrenamiento. Esto es fundamental para entonar bien y para hablar inglés de una forma natural. Vamos al tercer tip práctico, que es Pronunciation Technique. Como hemos comentado antes, el inglés tiene 48 sonidos en total. Eso quiere decir que hay unos 18 aproximadamente muy distintos al español que debemos aprender. Es por eso que gran parte de vuestro foco debe estar centrada en dominar esos sonidos. Pronunciation Technique, técnica de pronunciación, donde entrenamos sonidos concretos, habilidades concretas. Por ejemplo, tenemos el sonido de la Z en inglés, Z, y el sonido de la S en inglés, SA. ¿Ok? La técnica de pronunciación, Pronunciation Technique, a lo mejor te obliga a decir sa, za, sa, za, sa, za. Y al revés, za, sa. Y estás poniendo la boca con la S, con la Z, con la S, con la Z y repitiendo. Y suele ser rítmico para que la persona adquiera esa nueva habilidad. Sa, za, tenemos la TH, dos sonidos de la TH del inglés, za, da. Una la utilizamos para decir thank you, thick, grueso, un libro grueso, es a thick book. Y luego tenemos el sonido the, que muchos españoles no hacen bien, para decir the house, that is there. No the house that is there, como diría alguien en español. The house that is there, sonido español. ¿Quieres sonar en inglés? The house that is there. Esto hay que entrenarlo. Técnica de pronunciation technique. Tha, the. This thing. Esta cosa. This thing. Y ves cómo voy adquiriendo la habilidad, ¿no? Entonces, esa es la pronunciation technique. Hay muchas formas de encontrar esos sonidos por internet. En Charlie's Way, en su masterclass, podréis encontrar esos sonidos, pero si no, los podéis buscar por internet. Una vez tenéis esos sonidos, lo que básicamente tenéis que hacer es encontrar palabras que tengan ese sonido. Y lo que yo he estado practicando, que me ha servido muchísimo, es preguntarle a ChatGPT, oye ChatGPT, esta palabra tiene este sonido que quiero dominar. ¿Me podrías, por favor, escribir 10 palabras que contengan este mismo sonido? Así las puedo practicar. Y eso con todos los sonidos. Ya veréis que vais a ver un progreso increíble y que no necesariamente tenéis que estar buscando. Ahora con la magia de la inteligencia artificial podéis obtener palabras con esos sonidos que queréis dominar. Pasamos al último tip práctico, que es Learn through examples. La forma más práctica y eficaz de aprender un idioma es hablar con nativos. Así de simple. ¿Por qué? Pues porque te da un aprendizaje multidimensional en una misma sesión, en una misma conversación. Os pongo un ejemplo. Cuando tú estás hablando con un nativo, puedes ver a la perfección cómo articula la boca cuando pronuncia las cosas, cómo está haciendo el liaison de ciertas palabras y omite ciertas otras. Incluso qué tipo de expresiones nativas está utilizando, su slang. Todo eso en un mismo contexto conversacional. Learn through examples, que significa aprende a través de ejemplos. Y es como un niño pequeño aprende al final a estructurar. Simplemente hay ejemplos, oye frases cortas, largas, complejas, simples, y lo que hace es limitarse a imitar. Entonces, hay una serie de frases. La frase normalmente, como decimos en inglés, we kill two birds with one stone, at least two birds with one stone, ¿vale? Que es matamos, en inglés se dice dos pájaros de una pedrada, aunque en castellano es de un tiro, ¿vale? Pero es cómo conseguimos que una persona aprenda gramática, aprenda pronunciación, un sonido en concreto y aprenda a lo mejor una palabra coloquial, pues con una misma frase. Te puedo poner ejemplo de acabamos de entrenar el sonido the, ¿vale? Y acabamos de entrenar el sonido za, ¿vale? Y una palabra, ¿ok? Por ejemplo, muy común en España es todas las S al principio de las palabras empiezan por E, ¿no? En English decimos Spain, I speak Spanish.
La mayoría de los hispanohablantes dicen I am from Spain and I speak Spanish, ¿no? And I saw a snake, ¿no? Yo vi una serpiente. Hay que empezar a quitar el hábito de decir la E, porque en español siempre hay una E delante de la S al principio, pero en inglés muchas palabras no, la mayoría no. Entonces tenemos I am from Spain and I speak Spanish and I saw a snake. Si es la S, ¿no? Entonces, aprende a través de ejemplos es entrenar una frase y a la vez estamos aprendiendo, por ejemplo, un sonido o una expresión. Entonces, I saw a snake, I'm from Spain, I speak Spanish. Y podéis hacerlo de muchísimas formas. Las que yo he probado y recomiendo son dos. La primera, podéis entrar en grupos de Facebook en los que la gente aprende un idioma en particular. Y allí encontraréis personas que estarán dispuestas a, 1, intercambiar idiomas, es decir, tú les enseñas el castellano, ellos te enseñan el inglés y son nativos. Y 2, personas que están también aprendiendo el inglés con las que podréis quedar una vez por semana, 2 veces por semana y practicar de forma simultánea. Es un win-win perfecto. Pero es que aparte, cada día se organizan en las ciudades meetups de intercambio de idiomas, meetups de aprendizaje de lenguas con estudiantes de Erasmus o con simplemente personas que están viajando o simplemente personas como tú que quieren aprender el inglés. Hay tantas posibilidades de conocer a gente que está en el mismo punto que tú o nativos que quieren aprender de ti. Así que recursos hay muchísimos. Os recomiendo centraros en estos dos, ya que yo los he probado y son súper eficaces. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, espero que os haya sido de utilidad, que os haya inspirado y que desde hoy empecéis a implementar de forma práctica todo lo que hemos contado. Recuerdo que en el link de la descripción tenéis esta clase gratuita de 30 minutos con los que podréis descubrir al detalle el método tan increíble que yo mismo estoy siguiendo de Charlie's Way. Y para el resto, por favor, me gustaría agradeceros por vuestra presencia. Me encantaría que, si os ha gustado el vídeo, le dejéis un like, es súper importante para la comunidad, para el vídeo, para que llegue a más gente a la que pueda ayudar. Y que me comentéis, ¿por qué no?, cuáles son vuestros impedimentos al aprender el inglés. Puede que los resolvemos en otro vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Repito, como siempre, es un absoluto placer teneros aquí. Me gustaría enviaros un beso, un cálido abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos. Adiós, chicas.